Segundo domingo de Cuaresma. Tiempo de Cuaresma. Evangelio y lecturas del día domingo 5 de marzo del 2023. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días dijo el Señor a Abraham: Deja tu país, a tu parentela y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te mostraré. Haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Abraham partió, como se lo había ordenado el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 32. Señor, ten misericordia de nosotros. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Señor, ten misericordia de nosotros. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Señor, ten misericordia de nosotros. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Señor, ten misericordia de nosotros. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios, pues Dios es quien nos ha salvado y nos ha llamado a que le consagremos nuestra vida, no porque lo merecieran nuestras buenas obras, sino porque así lo dispuso Él gratuitamente. Este don que Dios ya nos ha concedido por medio de Cristo Jesús desde toda la eternidad, ahora se ha manifestado con la venida del mismo Cristo Jesús, nuestro Salvador, que destruyó la muerte y ha hecho brillar la luz de la vida y de la inmortalidad por medio del Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 9. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. El Evangelio de este segundo domingo de Cuaresma nos presenta el relato de la transfiguración de Jesús. La palabra transfiguración proviene de las raíces latinas trans,
que significa a través, y figura, que significa forma, aspecto. Por lo tanto, significa un cambio de forma o apariencia. Esto es lo que le sucedió a Jesús en el evento conocido como la Transfiguración. Su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. Jesús lleva a Pedro, Santiago y Juan con él y sube a un monte alto, símbolo de la cercanía a Dios, para abrirles a una comprensión más completa del misterio de su persona, que debe sufrir, morir y luego resucitar. De hecho, Jesús había comenzado a hablarles sobre el sufrimiento, la muerte y la resurrección que le esperaba, pero no podían aceptar esa perspectiva. Por eso, al llegar a la cima del monte, Jesús se sumergió en la oración y se transfiguró ante los 3 discípulos. A través del maravilloso evento de la transfiguración, los 3 discípulos están llamados a reconocer en Jesús al Hijo de Dios resplandeciente de gloria. De este modo, avanzan en el conocimiento de su Maestro, dándose cuenta de que el aspecto humano no expresa toda su realidad. A sus ojos se revela la dimensión sobrenatural y divina de Jesús, y desde arriba resuena una voz que dice: «Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo». Es el Padre Celestial quien confirma la investidura, la toma de posesión de ciertos cargos o dignidades de Jesús, ya hecha el día de su bautismo en el Jordán, e invita a los discípulos a escucharlo y seguirlo. Hay que destacar que, en medio del grupo de los 12, Jesús elige llevarse a Pedro, Santiago y Juan, con él al monte. Les reservó el privilegio de ser testigos de la transfiguración. ¿Pero por qué elige a los 3? ¿Será porque son los más santos? No. Sin embargo, Pedro, a la hora de la prueba, lo negará, y los 2 hermanos, Santiago y Juan, pedirán ser los primeros en entrar a su reino. Jesús, no obstante, no elige según nuestro criterio, sino según su plan de amor. El amor de Jesús no tiene medida. Jesús es amor, y Él elige con ese plan de amor. Es una elección gratuita e incondicional, una iniciativa libre, una amistad divina que no pide nada a cambio. Y así como llamó a esos 3 discípulos, también hoy llama a algunos a estar cerca de Él, para poder dar testimonio. Ser testigos de Jesús es un don que no hemos merecido porque nos sentimos inadecuados, pero no podemos echarnos atrás con la excusa de nuestra incapacidad. No hemos estado en el monte Tabor, no hemos visto con nuestros propios ojos el rostro de Jesús brillando como el sol. Sin embargo, a nosotros también se nos ha dado la palabra de salvación, se nos ha dado fe y hemos experimentado la alegría de encontrarnos con Jesús de diferentes maneras. Jesús también nos dice: «Levántense y no teman». En este mundo, marcado por el egoísmo y la codicia, la luz de Dios se oscurece por las preocupaciones de la vida cotidiana. A menudo decimos: «No tengo tiempo para rezar, no puedo hacer un servicio en la parroquia, responder a las peticiones de los demás». Pero no debemos olvidar que el bautismo que recibimos nos hizo testigos no por nuestra capacidad, sino por el don del Espíritu. Jesús se encuentra a las puertas del largo viaje que le conducirá hasta Jerusalén. Durante el viaje, les enseñará las condiciones del verdadero discipulado. La transfiguración es como un avance del final glorioso, como una primicia de su gloria ante la dureza del camino que conduce a la muerte de cruz, que provocará un profundo escándalo en los discípulos. El final es la victoria, el triunfo y la gloria. La transfiguración es como un respiro que Dios le concede a Jesús en su camino hacia Jerusalén, hacia la pasión y la muerte, con el objeto de que alcance a experimentar previamente la meta. Solo desde la oración es posible ver lo que sucede en el alma de Jesús. Este coloquio que Jesús mantiene con los personajes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías,
representan la ley y los profetas, y con ellos se entabla un diálogo en profundidad sobre su partida, sobre su éxodo, sobre su futuro, en definitiva, sobre su muerte. La transfiguración, pues, quiere ser una preparación para la hora tan decisiva que le espera a Jesús. Los discípulos más conocidos acompañan a Jesús en este momento, como sucederá también en el relato de Getsemaní, en el momento de la pasión. Pero tanto aquí como allí, el verdadero protagonista es Jesús, porque es Él quien afronta las consecuencias de su vida y del evangelio que ha predicado. Dos personajes, Moisés y Elías, que subieron cada uno en su momento al Sinaí para encontrarse con Dios, ahora se hacen testigos de esta experiencia. Moisés y Elías, que hablaban con Jesús, que aparecieron con gloria, hablaban de su muerte, que iba a consumar en Jerusalén. Sabemos que Moisés y Elías representan las dos corrientes más fuertes de Israel, la ley en sentido bíblico integral y los profetas. La presencia de estos personajes le da fuerza a la escena, pero no la llenan. En realidad, la escena se llena de contenido con la voz divina de Dios que proclama algo extraordinario. Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Quien está allí es alguien más importante que Moisés y Elías, la ley y los profetas. Y la escena se configura sencillamente con un hombre que ora intensamente a Dios para que no le falten las fuerzas en su partida, en su éxodo, en su ida a Jerusalén. Todo ocurre en un monte que no tiene nombre y que no hay que buscarlo, aunque la tradición posterior le haya designado el Tabor. Estas cosas intensas, espirituales, transformadoras, no pueden ocurrir más que en la otra dimensión humana. Es la dimensión en la que se revela que el Hijo de Dios está allí y que se puede ver. Los discípulos han vivido algo intenso, algo que no se esperaban, pero Jesús, que ha vivido esta experiencia más intensamente que ellos, sabe que debe bajar del monte donde acontece la transfiguración para seguir su camino, para acercarse a los necesitados, para dar de beber a los sedientos y de comer a los hambrientos la palabra de vida. Su partida, su éxodo, no puede ser como le hubiera gustado a Pedro, a sus discípulos, que pretenden quedarse allí instalados. Queda mucho por hacer, y dejar huérfanos a los hombres que no han subido a las alturas espirituales y misteriosas de la transfiguración sería como abandonar su camino de profeta del reino de Dios. Probablemente Jesús vivió e hizo vivir a los suyos experiencias profundas. La de la transfiguración que se describe aquí puede ser una de ellas, pero siempre estuvo muy cerca de las realidades más cotidianas. No obstante, ello le valió para ir vislumbrando, como profeta, que tenía que llegar hasta dar la vida por el reino. Iniciados ya en la Cuaresma, este evangelio nos anuncia la pasión de Jesús. Al final del relato, dice San Mateo, que se encontró Jesús solo. ¿Qué nos viene a decir eso? Moisés y Elías representan, en la historia de la religión de Israel, la ley y los profetas, es decir, toda la historia bíblica. Por otra parte, el monte simboliza el lugar privilegiado para dar culto a Dios, al tiempo que la nube es el símbolo de la presencia de Dios. Pues bien, al final todo esto desaparece y queda Jesús solo. La historia del cristianismo católico es la muestra más patente de lo difícil que es asumir y aceptar que solo Jesús basta. Hay gente que le da más importancia en su vida a la ley, al lugar santo, al templo, al culto religioso, a las imágenes, a los sacerdotes, a tal o cual representación, pero no acabamos de aceptar que lo determinante es que sea Jesús y su evangelio, Dios el Todopoderoso y el Espíritu Santo la luz y el motor de nuestra vida. Debemos reconocer a Jesús en todo el tiempo que pasaron sus discípulos con Él,
pero también debemos reconocerlo en su gloria, y debemos reconocerlo en su gloria como anticipo de la participación en su resurrección. Debemos reconocernos a nosotros mismos, muchas veces cansados y adormilados, pero aún con sueño, debemos ser capaces de mantenernos expectantes, vigilantes para disfrutar de la presencia de Jesús en cada persona, en los pobres, en aquellos que han sido despojados de su dignidad y nos recuerdan su humanidad. Debemos ser una comunidad católica que sabe escuchar cada domingo el relato evangélico de Jesús en actitud de conversión, esa comunidad que desde ya debe comenzar a transformarse y seguir los preceptos de Dios. Como comunidad, como iglesia, debemos recuperar la experiencia de reconocer a Jesús y vivir conforme a su palabra. 3 de los 4 evangelistas nos recuerdan el relato de la transfiguración. Tenemos que sentirnos atraídos por Jesús, al igual que los primeros cristianos se sintieron atraídos por Él y le siguieron. En esta Cuaresma, estemos atentos. Escuchemos con ánimo de cambiar, de parecernos cada día un poquito más a Jesús. Como Iglesia Católica, tengamos un seguimiento de Jesús auténtico, para que otros se sientan atraídos y se acerquen a la comunidad con el deseo de cambiar y conocer el verdadero rostro de Dios a través de su Hijo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Tarde o temprano, todos corremos el riesgo de instalarnos en la vida buscando el refugio cómodo que nos permita vivir tranquilos, sin sobresaltos ni preocupaciones excesivas, renunciando a cualquier otra aspiración, logrando ya un cierto éxito profesional, encauzada la familia y asegurado de alguna manera el porvenir. Es fácil dejarse atrapar por un conformismo cómodo que nos permita seguir caminando en la vida de la manera más confortable y así buscamos una atmósfera agradable y acogedora, vivir relajados en un ambiente feliz, hacer del hogar un refugio entrañable, un rincón para leer y escuchar buena música, disfrutar unas buenas vacaciones, asegurar unos fines de semana agradables, pero, con frecuencia, es entonces cuando un verdadero cristiano católico descubre con más claridad que nunca que la felicidad no coincide con el bienestar. Falta algo en esa vida que nos deja vacíos e insatisfechos, algo que no se puede comprar con dinero ni asegurar con una vida confortable. Falta sencillamente la alegría propia de quien sabe vibrar con los problemas y necesidades de los demás, el sentirse solidario con los necesitados y vivir de alguna manera más cerca de los maltratados por la sociedad, aquellos por los cuales vino Jesús. Pero hay además un modo de instalarse que puede ser falsamente reforzado con tonos cristianos, como lo fue la tentación de Pedro, que nos acecha siempre a los creyentes y nos mueve a plantar tiendas en lo alto de la montaña, es decir, buscar en la religión nuestro bienestar interior, eludiendo nuestra responsabilidad individual y colectiva en el logro de una convivencia más humana. Y, sin embargo, el mensaje de Jesús es claro. Una experiencia religiosa no es verdaderamente cristiana si nos aísla de los hermanos, nos instala cómodamente en la vida y nos aleja del servicio a los más necesitados. Si escuchamos a Jesús, nos sentiremos invitados a salir de nuestro conformismo, romper con un estilo de vida egoísta en el que estamos tal vez confortablemente instalados y empezar a vivir más atentos a las necesidades de los más desvalidos de nuestra sociedad. Hermanos míos, que en este tiempo de Cuaresma, tiempo de cambio, la Virgen María nos otorgue esa docilidad ante el Espíritu, que es indispensable para emprender firmemente el camino de la conversión. Que el tiempo de Cuaresma nos ayude a todos a dar sentido al Evangelio en este momento de prueba y dolor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.